No le consultamos. Buenas noches, saludo a la mesa de honor y saludo al distinguido público presente en este homenaje al Día del Poeta Peruano, que se celebra el 15 de abril, homenaje a nuestro poeta universal César Abraham Vallejo Mendoza, y homenaje a nuestro poeta contemporáneo Alfredo José Delgado Bravo. Hemos visto la importante exposición fotográfica del poeta y escritor Nicolás Hidrogo, y se ha hablado de César Vallejo, de la poesía de César Vallejo. Yo no soy un crítico literario, tampoco me considero un poeta, creo que recién voy a entrar en esos caminos de aprendiz de poeta, pero a veces pienso en que lo que no se dice del poeta César Abraham Vallejo Mendoza es que también tenía prosa o prolífica, y tenía una prosa hermosa. Y yo tengo un libro de 1970 que se llama Contra el secreto profesional. Está prologado por la viuda del poeta Georgette Vallejo, y permítanme unos minutos. Dice: en Europa, donde ha llegado el 12 de julio de 1923, Vallejo emprende varios trabajos literarios que dan lugar a 3 obras: poemas en prosa, publicada, como se sabe, con Poemas Humanos, y España aparta de este cáliz, en un solo volumen, en París, julio de 1939, y en prosa, Contra el secreto profesional, que él titula así luego de su primer viaje a la Unión Soviética en octubre de 1928, y Hacia el reino de los Sims, fechado a mano por el mismo autor en 1924-1928. Aunque no se puede establecer fechas exactas, es posible señalar que poemas en prosa y Contra el secreto profesional, obras iniciadas más o menos al mismo tiempo, poco antes de Hacia el reino de los Sims, y cuyo desarrollo se extiende hasta 1928-1929, han sido escritas paralelamente, pasando inclusive 3 fragmentos de la segunda obra a la primera. Contra el secreto profesional tiene otras notas sobre preocupaciones afines recopiladas de las libretas de apuntes dejadas por César Vallejo. Este pequeño libro contiene lo que su viuda ha recopilado de César Vallejo, de su libreta de apuntes, y entre estas prosas casi desconocidas, he consultado con algunos poetas, con algunos escritores, con algunos críticos literarios, y les pregunto por qué no se habla de la prosa corta de César Vallejo. Coinciden en decirme que el verso de Vallejo superó a la prosa, y conocemos Paco Yunque, conocemos El Turteno, y conocemos otras obras en prosa un poco extensas, pero estas son prosas cortas, de apenas una caída, y permítanme decirles, leerles un par de estas. No tiene nombre la primera. El monumento a Baudelaire es una de las piezas sepulcrales más hermosas del país, una auténtica piedra de catedral. El escultor tomó un bloque lapídeo, lo abrió en 2 extremidades y modeló un compás. Tal es la osamenta del monumento: un compás, un avión, una de cuyas extremidades se arrastra por el suelo a causa de su mucho tamaño, como en el albatros simbólico. La otra mitad se alza perpendicularmente a la anterior y presenta en su parte superior un gran murciélago de alas extendidas. Sobre este bicho, vivo y flotante, hay una gárgola cuyo mentón saliente, vigilante y agresivo, reposa y no reposa entre las manos. Otro escultor habría cincelado el heráldico gato de la era, tan manoseado por los críticos. El
de esta piedra hurgó más hondamente y eligió el murciélago, ese binomio zoológico entre mamífero y pájaro, esa imagen ética entre luzbel y ángel, que también encarna el espíritu de Baudelaire, porque el autor de Las flores del mal no fue el diabolismo en el sentido católico de este vocablo, sino un diabolismo laico y simplemente humano. Un natural coeficiente de rebelión y de inocencia. La rebelión no es posible sin la inocencia. Se rebelan solamente los niños y los ángeles. La malicia no se revela nunca. Un viejo puede únicamente despecharse y amargarse. Tal Voltaire. La rebelión es fruto del espíritu inocente. Y el gato lleva la malicia en todas sus patas. En cambio, el murciélago, ese ratón alado de las bóvedas, esa híbrida pieza de plafones, tiene el instinto de la altura y al mismo tiempo el de la sombra. Es natural del reino tenebroso y a la vez habitante de las cúpulas. Por su doble naturaleza de vuelo y de tiniebla, posee la sabiduría en la sombra y, como en los heroísmos, practica la caída para arriba. Esa es una prosa corta de Vallejo. La otra es: ¿quién vuela más lejos? ¿Quién da mejores puñetazos? ¿Quién nada más? ¿Quién bate el récord de velocidad, de duración, de altura, de peso, de resistencia, de intensidad? ¿Quién hace más dinero? ¿Quién danza más? Récord de ayuno, de canto, de risa, de matrimonios, de divorcio, de asesinatos, etc. Este es el criterio capitalista de todo progreso. El espíritu de más y de récord nos viene del taylorismo por el deporte y lógicamente ofrece los mismos vicios y contradicciones del sistema capitalista de la concurrencia en general. Ya nadie hace nada sin mirar al rival. El hombre se mueve por cotejo con el hombre. Es una justa, no ya de fuerzas que se oponen francamente, que sería más noble y humano, sino de fuerzas que se comparan y rivalizan, que es necio, artificioso y antivital. El hombre no puede ya avanzar por su propia cuenta y mirando de frente como lo quiere el orden paralelo y multitudinario de las cosas, sino que vive y se desenvuelve teniendo en cuenta el avance y la vida de su vecino, es decir, mirando individualmente el horizonte. Muerto el capitalismo e instaurado el socialismo, el hombre cesará de vivir comparándose con nosotros para vencernos. El hombre vivirá entonces solidarizándose y, a lo sumo, refiriéndose emulativa y concéntricamente a los demás. No buscará batir ningún récord, buscará el triunfo libre y universal de la vida. Al régimen de la concurrencia capitalista sucederá el régimen de la emulación socialista. Vallejo tuvo contacto con el APA en 1928. Cuando regresó de París, renunció al APA, es decir, a la Alianza Popular Revolucionaria Mexicana que Víctor Raúl de la Torre fundó en México, y luego se inscribe en el Partido Comunista de España. Esa es la prosa de Vallejo. Pero puede hablarse de una prosa donde usa la coprolaria. Quizás si viniera un gran escritor y leyera la prosa cortísima de Vallejo, quizás sería muy aplaudido. Este no es un descubrimiento mío, porque este es un libro prologado por la viuda del poeta. Escuchemos. En el aire frío se veía humear la boca de una persona que hablaba y la mierda del perro que acababa de cagar. Va a hacer caca y por eso se pone los anteojos. Eso escribía Vallejo. Va al reservado y por eso se pone los lentes. El retrato de toda persona lo encuentra siempre en el reservado.
lo dice su viuda en este libro que